Estamos en Llivia, un municipio con 1560 habitantes de tan solo 12,83 kilómetros cuadrados. Este municipio está separado de España por solo 2 kilómetros. Antes de descubrir por qué es así, vamos a ver un poco de su historia. En la antigüedad fue la capital de un pueblo íbero, los ceretanos. Tiempo después, los romanos fortificaron un campamento en esta zona y lo llamaron Iulia Libica, aunque tiempo después acabó desapareciendo. La influencia visigoda y musulmana fue bastante limitada en la zona. Tras la reconquista de Llivia, se convirtió en la capital militar del condado de Cerdaña. Muchos años después perdió el estatus de capital militar por Puigcerdà y para principios del siglo XV apareció una de las farmacias más antiguas de Europa y el castillo de la población fue destruido, que lo tengo justo aquí detrás. En 1528 Carlos I de España y V de Alemania concedió a Llivia el título de villa. Un siglo más tarde, después de la Guerra de los 30 años, se cedieron a Francia 33 pueblos de lo que hoy en día se conoce como Cataluña del Norte, aunque Llivia se salvó porque tenía estatus de villa, no de pueblo. Francia aceptó esta excepción con la condición de que nunca fuese fortificada y con el fin de asegurar la viabilidad del enclave, se estableció una vía neutral entre Llivia y Puigcerdà para permitir el tránsito sin restricciones. 200 años después, en el Tratado de Bayona, que definía las fronteras exactas entre Francia y España, se definieron los límites exactos del municipio, incluyendo los territorios históricos como Gorguja y Cereja. Como lugares de interés tenemos la antigua farmacia y también el casco antiguo, la torre de Bernat de So, que fue utilizada como prisión, el foro romano y la iglesia construida en el siglo XVII. Y el castillo. Aquí, en la década de 1970 y 1980, ocurrió la conocida como Guerra de los Stops. Hace un rato os he hablado de la vía neutral entre Llivia y Puigcerdà, ¿no? Pues a principios de los 70, Francia construyó dos carreteras que cruzaban esta carretera y pusieron stops, que priorizaban estas dos nuevas carreteras. Esto causó que los locales arrancasen los stops durante 10 años, a veces incluso varios días seguidos. A principios de los 80, España financió un puente sobre una de las carreteras y en la otra se cambió el stop por un CEDA. En 2001 se construyó una rotonda en la intersección del CEDA, dando por finalizada la guerra. Como curiosidad, antes de que el Tratado de Schengen de 1995 eliminara las fronteras, la situación en el camino neutral era única. Existían acuerdos para garantizar el paso libre de los españoles. Y hasta aquí la historia de Llivia. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Estamos en Llivia. La influencia visigoda y musulmana fue bastante limitada. Fuck.